Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Aquí se habla libertad. Arrimados como siempre al Mingo TV, el canal de YouTube de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. A ambos personajes, ustedes los consiguen en X como @Mingo TV, porque estamos haciéndole promoción al canal. Y a Erika, que no puede llamarse @Mingo TV, allá la van a conseguir como @Ementov. Y en Instagram, donde ellos colocan mucha más información, etcétera, lo consiguen igual a Mingo, @Mingo TV, búsquenlo. Y además suscríbanse. Y a Erika como Erika Mentov. El caso de Mingo tiene en Instagram, es una maravilla, 80,000 seguidores, que si por él fuera, todos serían trasladados al canal de YouTube. Por eso es que nosotros, que estamos con unos 18,200 y allí se quedó la cuenta, quisiéramos que ustedes hicieran todo el esfuerzo de difundir el canal, de decirle a los amigos, de suscribirlos, etcétera, porque bueno, creo que les hace bien a ustedes, pero sobre todo nos hace bien a nosotros. Gracias a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa y gracias a los que se están acercando a mi página de patreon.com y se han convertido en suscriptores. Ya tenemos la primera camada pequeñita, pero bueno, un grano no hace granero, pero ayuda a compañero y el más largo camino comienza con el primer paso. Y hay una persona que ya se suscribió al canal de patreon.com y le estoy muy agradecido. Ya después diré quién es. Bueno, como todos los lunes estamos con Miguel Fontán y yo creo que hoy lunes 25 de noviembre, dentro de un mes estamos en Navidad, Miguel, qué bonito. Hoy lunes 25 de noviembre nos toca seguir reflexionando sobre algo que a nadie le gusta, ¿saben? Pero que hay que verlo, y es el fracaso. El fracaso que tiene sus elencos, el fracaso que tiene sus estrategias, el fracaso que tiene sus imposturas. Decíamos la semana pasada que la estrategia definida y planteada desde el grupo de estrategas de Boston, bueno, tiene la circunstancia cómo está. Y entonces ustedes se preguntan, ¿cómo está? Bueno, en Miraflores sigue gobernando Nicolás Maduro, el partido que sigue siendo hegemónico y que tiene todo el control institucional es el PSV. el, los líderes de la oposición están resguardados, escondidos y en condición de clandestinidad. Esos son a los que les va mejor. Otros están presos, otros están asilados y la sociedad luce inmovilizada y dispuesta a seguir adelante con sus propios proyectos de vida, teniendo sí como dato que allí hay una gente haciendo cosas, pero no necesariamente suscribiendo y ascribiéndose a todas las estrategias. Bueno, se llama fracaso cuando aquello que se propuso no se logró. Y bueno, hasta ahora nosotros no hemos logrado ver cómo aquello que se propuso se puede lograr. Además, el terrible fetichismo político de las fechas. Ahora la fecha es el 10 de enero, pero no se sabe si es el 10 de enero o no es el 10 de enero. Yo creo y se los voy a decir de entrada, el señor Edmundo González Urrutia se burla de nosotros como los abuelitos cuando los nietos le piden el helado. Sí, sí, ya vamos a ir. O sea, se burla del país cuando él dice que él va a estar aquí el 10 de enero. O sea, no hay ninguna posibilidad a la vista de que él esté aquí el 10 de enero y menos aún juramentándose. Pero bueno, yo creo que él se ha acostumbrado a decir lo que la gente quiere oír, porque esa es otra pauta del fracaso, la mentira. Bueno, tenemos por allí esa circunstancia, tenemos la circunstancia también de la nueva táctica de la pintura de labios como forma de protesta. Y quisiera en todo caso comenzar por la noticia penosa de la derrota de los moderados en Uruguay. Y yo conozco bien Uruguay, yo he estado haciendo
consultoría política en Uruguay. Tengo hasta el 29 de julio, estuve trabajando con algún equipo allá en Uruguay. El 29 de julio no tomaron más contacto conmigo. Probablemente, como eran venezolanos que estaban allá, se molestaron con mi posición respecto del día 28 de julio. No tomaron más contacto. Bueno, esas son las consecuencias de ser como yo soy. Este, y en todo caso, conozco bien la circunstancia política y creo que a la coalición republicana no le hizo bien tanta moderación, y creo que Álvaro Delgado perdió cuando eligió de vicepresidenta a una comunista confesa, líder de los sindicatos. Este, Eso debe haber descompuesto el ánimo de victoria de esa fracción, pero por supuesto hay mucho que decir. En todo caso, eso tiene consecuencias, porque si la geopolítica tiene consecuencias cuando conviene, también tiene consecuencias cuando no conviene. Y bueno, como todos los lunes, estamos aquí con don Miguel Fontana, arroba Miguel Fontana. Cónchale, Bienvenido, Miguel. ¿cómo estás, Víctor? ¿Cómo están todos los que nos ven y nos escuchan? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya con Don me acabas de poner más blanca la barba. Mira, bueno, abres el programa con varios puntos de agenda, ¿no? Y varios puntos complejos de agenda. Vamos a ver cómo empiezo para resumir algunos. Voy a empezar por aquí y después nos vamos a Uruguay. Yo estoy de acuerdo contigo en lo del engaño que nos están haciendo. Eh, yo creo que eso es parte ya del ADN de la oposición, ¿no? O sea, hemos estado durante muchos años eh, con una oposición que lo que se ha dedicado estructuralmente es a mentir. Miente cuando enarbola sus propósitos políticos, porque no son los propósitos políticos que persiguen, sino lo que está detrás es una ambición corporativista brutal. No es hacia el bien común y hacia el bien del país, pero por supuesto lo tienen que colocar esa bandera, y mienten sobre sí mismos acerca de su honestidad y de su transparencia en el manejo de recursos cuando les toca manejar recursos. Entonces ya la mentira para ellos es un fundamento para hacer política. Mienten también cuando van a lo electoral. O sea, ya cuando uno ve la oposición venezolana, el signo de la oposición venezolana es la mentira. Por eso era importante que si existiese un nuevo liderazgo, ese nuevo liderazgo tendría que romper con todo lo que ya establecido, con todo lo que ya está establecido. Y eso es lo que no ha pasado, pues. O sea, surge un intento que algunos llamaron nuevo liderazgo, pero no es tan nuevo, y apenas ese nuevo liderazgo se consolidó en nombre como un nuevo liderazgo, bueno, entonces empezó a abrazar con todo el mundo y convirtió esa esperanza de nuevo liderazgo en el viejo liderazgo, solo que con un líder distinto, un líder distinto de género, un líder distinto de lenguaje, un líder distinto en apariencia, pero es lo mismo. Entonces, claro, eso hace muy difícil cohesionar a los ciudadanos que queremos libertad, porque es lo mismo que pasó en Uruguay. Cuando algo no es coherente, pues desestimula aquella parte o aquella porción de la sociedad que espera no algo puro, pero sí algo un poco más coherente, precisamente para solventar la situación que se tiene. Aquí la oposición siempre con el tema de la unidad es un dispositivo que hace que cualquier esfuerzo que se haga para salir del régimen quede destruido y aniquilado en las formas, en los discursos, en las acciones. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? Bueno, tenemos un liderazgo fracturado, sin duda alguna, un liderazgo que por un lado se dedica a mandar unos mensajes muy ambiguos, no tan, no tan conscientes de que efectivamente tiene el poder, sino las declaraciones son, bueno, yo estaré ahí si las expectativas se cumplen, yo estaré ahí si las condiciones se dan, yo estaré ahí casi que si Cristo viene en su segunda venida.
Y por el otro lado, tienes un liderazgo que está intentando no perderse en el vacío y en la nulidad que él mismo propició. Y entonces tienes una lucha de que sí va, de que sí viene, de que hay que hacerle las condiciones para que él venga. Entonces, claro, eso ya se empieza, yo creo que se empieza a percibir. Se empieza a percibir en ambos grupos. Uno, el grupo que está aquí, que tiene la necesidad de no desvanecerse, y el grupo que está afuera, que tiene la necesidad de seguir manteniendo lo simbólico para seguir captando plata, ¿no? Porque uno tiene que preguntarse, por ejemplo, todas estas, ahorita el mundo quiere hacer una gira por Latinoamérica. Ajá, ¿y cuánto cuesta eso? ¿Quién lo paga? Entonces alguien podrá decir, no, bueno, esos son los financistas, sí, pero nadie da dinero de gratis. O sea, esos financistas tienen que estar esperando algo, que no creo que sea lo mismo que los que están aquí. Entonces ya cuando esas agendas empiezan a chocar, esos intereses empiezan a chocar, pues se da la fractura que tenemos. Y en esa desesperación, aquí voy con el tema que tú planteabas de la protesta, y en esa desesperación empiezas a cometer errores tontos. ¿En qué sentido? Yo creo que este liderazgo, el liderazgo que queda aquí, ha cometido muchos errores. El primero, por supuesto, verse unido nuevamente con ese liderazgo fracasado, con esa forma de hacer política fracasada, con esos partidos que son organizaciones más bien de la matraca y de la corrupción. Ese fue el primer error. Y el segundo error es no haberse, en su megalomanía de decir que todo lo que se hace nuevo a partir de que irrumpe ese liderazgo en la escena política, entonces ya casi que no hay historia. Y olvidaron revisar todo lo que hemos hecho los venezolanos, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te pones a ver esta última forma de protesta, que además se ha puesto, en Nicaragua se hizo, no recuerdo dónde más se hizo, creo que en Estados Unidos se hizo, pero es una forma de protesta que se inserta con mayor efectividad en regímenes democráticos, donde si hay una violación de derechos humanos, hay una consecuencia. Pero esa forma de protesta, nosotros ya la vivimos, ¿verdad? ¿Te acuerdas el 2017 con Freddy Guevara a la cabeza? Que la nota era, todo el mundo se convirtió en un experto en G-Sharp, en la protesta no violenta. Y fracasamos por una sencilla razón. Una protesta no violenta sube el costo de la violencia y la represión. Pero para subir el costo de la violencia y represión tiene que estar inserto en un sistema político que eso lo vea mal. Cuando tú te vienes al caso de Venezuela, que es lo que es el ejemplo que yo siempre digo, no, es que Mandela cuando inició su protesta, su lucha, la inició comandando un grupo guerrillero. Y por eso fue que lo metieron preso y le dieron cadena perpetua. Lo sacan la presión internacional, pero también de Klerk, la, la condición de él de ver la política y de estar en la política. Y a partir de ahí él cambia radicalmente a la lucha no violenta. ¿Por qué no violenta? Porque eso genera costos, porque hace que el sistema se contradiga. Yo pregunto, ¿usted cree que la violencia aquí en Venezuela hace que el sistema se contradiga? Entonces, ahí falla. Lo otro que falla, Víctor, es el tema simbólico. Este, sobre todo cuando tú tienes 2.000 presos, ¿verdad? Bueno, ahorita son un poquito menos porque soltaron algunos, que fue producto de tu llamado a defender el voto y a defender el mandato popular. Entonces tú frente a eso, que acaba de ocurrir reciente, a ti no se te ocurre otra cosa, sino pintarte la mano con una pintura de labio y volver a repetir unas consignas que no funcionan. Lo que falta es también lleva tu rosa y se lo das, ya eso lo probamos. Que la lucha no violenta o ayudó a que se decantaran y desencadenaran eh, movimientos políticos importantes. Sí, claro, los derechos civiles en Estados Unidos, la revolución de terciopelo en Checoslovaquia, pero para eso necesita la movilización masiva y la participación ciudadana, y además necesitas organización y disciplina. ¿Cómo tú pretendes hacer eso? ¿Verdad? Cuando una de las cosas que tú tienes que reforzar, porque te lo han destruido, es el tejido social. Cuando tú tratas de hacer algún movimiento más o menos coherente, te lo deshacen con el terror. Entonces es muy difícil y lo vamos a ver, lo vamos a ver
el primero. Entonces, claro, cuando tú estás entrampado en tu propio fracaso, que es lo que tú decías, te cuesta mucho no solamente saber, y eso tú lo has dicho, saber cuándo renunciar y decir, bueno, esta batalla la perdimos, vamos a redefinirnos, o cuándo decir, mira, esta estrategia no está funcionando, porque tú precisamente lo que estás es enfrascado en ese fracaso que tú mismo construiste y del cual no puedes salir. Tú sabes que la reflexión de los grandes líderes siempre llega un momento en el cual se plantean el dilema de el seguir incrementando los costos de la población, de su ejército, de su país. Y dicen, mira, no vale la pena porque con este nivel de costos es imposible que nada sea sostenible. Y yo creo que esa reflexión alrededor del fracaso, que es una reflexión madura, es una reflexión que los políticos venezolanos no quieren dar. Entonces, primero, los políticos venezolanos de todos los flancos practican la mentira y por lo tanto han colocado la política en unos niveles, en unas cotas de perversidad que no sirven luego para construir, no sirven. Porque claro, la mentira no es el atributo específico de la oposición, la mentira es el atributo específico de la política venezolana. Como la mentira es el atributo específico de la política venezolana, las instituciones no sirven, porque las instituciones que no pueden regirse por la verdad, por la ley, por lo justo, por lo bueno, por lo bonito, simplemente, digamos, están derrumbadas y aplastadas por la mentira. Yo creo que los políticos de la oposición le hacen un flaco favor al país de siempre, al país del presente y del futuro, cuando mienten. Mm. Porque claro, este señor tiene una intervención, dice, yo sí voy el 10 y gana el día, pero es que el 10 se va acercando. Ya estamos a 30 días del 25, a 35 del 30, a 36 del 31, a 46 días de que llegue el 10 de enero. Ahora, ¿qué vas a decir? Ya me monté en el avión, o sea, ¿cómo es que vas a construir tu chave? Entonces eso hace mucho daño porque nadie se toma en serio nada y tú no puedes proponerle al país que pase de la lucha democrática a la lucha insurreccional, que es lo que ellos pretenden, Mm. cuando tú no te tomas en serio la política. Ese es el problema. Y entonces, ¿cuáles son los indicadores de que tú no te estás tomando en serio la política? Bueno, varios. En primer lugar, digamos, la absoluta irresponsabilidad de los estrategas fracasados de Boston, que cuando no la ponen, la aplauden que la pongan los demás. Entonces, tenemos una estrategia que lamentablemente fracasada, que a todas luces está fracasada, que tiene unos diseñadores que no quieren dar la cara a estas alturas y que no hicieron en su momento una reflexión sobre qué podía significar el éxito y el fracaso en este momento político venezolano. Porque hay que tener efectivamente mucha serenidad, pero también mucha humanidad para reflexionar sobre el fracaso, porque aquí a nadie le gusta, pero hay que reflexionar sobre eso, porque si tú no tienes, o sea, esa el condición venezolana de que nunca tienen plan B es una condición suicida. ¿Cuántas veces nos han dicho no tenemos plan B? El plan B es el plan A. Muy bien. Y sucede que todos los que lo han dicho están viviendo en el exterior de una forma inexplicable. Y aquí vamos a otra circunstancia de la derrota. ¿Quiénes se lucran de la derrota del país? Entonces tenemos unos políticos en el exilio, entre comillas, que viven inexplicablemente bien, que se movilizan a nivel global y que no nos dicen cómo esa magia es posible y que no rinden cuenta de lo que todo el mundo sabe, es la disposición de recursos del Estado venezolano a través de la Asamblea Nacional Inextinguible del 2015. Que no nos dicen Leopoldo López, Julio Borges, Henry Ramos Alup, Rosales, Un Nuevo Tiempo, etcétera, qué hicieron con todos esos recursos
que se procuraron desde el interinato. ¿A dónde están? ¿A disposición de quién están? Porque lo que sí sabemos es que aquí en Venezuela hay gente que se muere de cáncer, se muere porque le falta un trasplante, se muere porque le falta medicina, se muere porque le faltan leche a los niños. Y yo no he visto una sola transferencia de ninguno de esos políticos para resolver siquiera el caso de alguien que les caiga mejor, ¿ok? Y salvarlo de la muerte cuando bien pudieran vivir con esos recursos. Tenemos un problema con esa política desde el exilio, que es una política que ha allanado nuestra representación, pero que juega por lo visto para su propio interés y ellos no están especialmente interesados en que esto cambie porque ellos viven de esto. Pero además tenemos una tercera circunstancia con los venezolanos del exterior. Y es que los venezolanos del exterior tienen una mirada de la solución del país con costos infinitos que ellos no van a asumir, pero que quieran que asuman los venezolanos que están en Venezuela. Entonces, allá hay otra diferencia, porque evidentemente los venezolanos que vivimos aquí tenemos una conciencia de riesgo y de costos que ellos no tienen por qué tener, porque ellos están más allá de la reja ladrando. Ladran detrás de la reja con los perros muy atrevidos, pero tú le abres la reja y el perro esconde la cola entre las piernas y sale corriendo, porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. Y nosotros aquí vivimos eh, a un paso de distancia, bueno, todo el daño que puede hacer un totalitarismo como el que nosotros vivimos. O sea, ya hay una circunstancia que hay que considerar dentro de los márgenes del fracaso. O sea, esa disonancia que es natural, que tiene que ver con la frustración, que tiene que ver con que las cosas no salen bien, que tiene que ver con una oferta política que ellos compraron de la reunificación familiar que no se ha dado y que no se ha podido dar y que cada día se da menos porque antes del 28 de julio la gente podía venir, después del 28 de julio la gente tiene miedo de venir, oí yo por allí. Y en tercer lugar, tenemos además una política interna que ahora acaba de descubrir la lucha simbólica y que entonces ahorita acaba de plantear la protesta del lápiz labial. O sea, frente a un régimen que decidió no dar la batalla simbólica. Ellos son el símbolo. Ellos no dan la batalla simbólica, ellos simplemente, basados en la construcción de la irrealidad, basados en la mentira, que no es su patrimonio absoluto, porque ya dijimos que la oposición también lo hace, basados en la mentira, ellos no están dispuestos a dar la batalla de lo simbólico, ni los venezolanos creen que una cosa tan dura como el totalitarismo del siglo XXI vaya a caerse porque sale la gente con una simbología inentendible, porque, por ejemplo, las manitos blancas que tú aludías, es el símbolo de la gente pura, de los jóvenes puros. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran los jóvenes puros? Les voy a decir. No voy a recordar. Ricardo Sánchez, John Boycochea, Freddy Freddy Guevara, Guevara. Esos son ¿quiénes otros eran los de la manito la blanca? Gaby, Gabriel Arellano y su ajá, ahora esposa. O sea, eso eran las manitas blancas. El Pizarro, ¿ok? El único, bueno, y este muchacho que estuvo preso tanto tiempo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, esas manitas blancas terminaron siendo captados por los partidos políticos y se comportaron a imagen y semejanza de estos partidos políticos, practicando la mentira, el mal cálculo, viviendo su propia vida, etcétera, etcétera, y los tenemos a todos afuera, ladrando más allá de la reja. Entonces, pero por lo menos mi mamá se acercaba y veía una manita blanca y decía, bueno, jóvenes puros, que no tienen las manos manchadas del color sucio, de la corrupción, de la componenda, etcétera, etcétera. Se compró esa ilusión y por lo tanto tenemos que asumir con hidalguía el desengaño. Ahora, ¿qué significa la cara, una mano en tu cara de rojo, y la mano roja, por supuesto? ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué es lo que quieren significar? O sea, ¿qué es lo que quieren decir?
Y por otra parte, y hay que decirlo, esa estrategia se plantea desde afuera del país porque las embajadas gozan de extraterritorialidad. Entonces la señora Magali Meda, que llamó, que convocó a sus cuadros a decirle a los que no se atrevían cobardes, la señora Magali Meda está diciendo eso con tanta fuerza desde territorio argentino, o sea, desde la extraterritorialidad de la embajada. Pero de nuevo, el, y bueno, por supuesto, los de allá harán su encuentro en la Plaza del Sol de Madrid, en la Plaza de la Urraca de Panamá, en no sé dónde, en Miami. Eso lo harán así, pero y será simbólico, pero eso es llover sobre mojado. Llover sobre mojado. Porque los que apoyan, apoyan y los que no apoyan, no apoyan. Pero en el caso del interior de Venezuela, yo no sé si la gente se va a atrever a salir con la cara manchada de pintura de labios, a ser un blanco fácil de un régimen que tiene muy poco sentido de humor y muy poca capacidad para comprender esas protestas abstractas y que simplemente le parece que lo simbólico es una confesión de terrorismo. Entonces, en esas estamos. Ahora, no es eso, no son estos expresiones de rendimientos decrecientes asociados al fracaso, porque nada de esto hubiese tenido que pasar si la estrategia planteada por el vagón del elenco del fracaso que opera desde Boston hubiese funcionado tal y como ellos le ofrecieron al país, que nosotros siempre dijimos que eso no iba a ser, porque Miguel y yo decíamos que estaban confundiendo una jugada democrática con una liturgia totalitaria, que era la liturgia de la ratificación electoral, que al final eso se convirtió en un desastre, porque hay que decirlo muy claramente, el régimen hizo la peor campaña posible, de verdad, lo hizo muy mal todo, todo. Y creo que ellos tendrían que revisar mucho cómo lo hicieron, porque también a ellos se les incrementaron los costos, muchísimo. Claro, Ahora, claro. se les incrementan los costos, pero ellos tienen más capacidad de reproducir los recursos y mientras tanto, yo creo que la oposición cayó en bancarrota. O sea, esto que estamos viendo no es como la bancarrota. Yo no, bueno, eso último no te sabría decir. Déjame empezar por los otros puntos que mencionaste que me parecen muy interesantes. Voy a empezar con el primero, ¿no? Ciertamente, sin quitarle razón a tus palabras, ese grupo de asesores calibró mal, diseñó una estrategia pésima y son corresponsables del fracaso. Pero para mí, el fracaso no viene de ahí. El fracaso viene del propio liderazgo. El fracaso viene de la propia María Corina cuando escoge quiénes son sus colaboradores, cómo va a ser sus alianzas y cómo va a abordar los obstáculos que se le van a plantear. Esa sí hay que buscar en la cabeza del alfiler. Para mí, ella sería la cabeza del alfiler. Por supuesto, el alfiler es completo. ¿Ok? Y ahí entran entonces todos los que ha señalado en lo que estoy de acuerdo. Y ahí eso me refiere a un punto de la agenda actual, ¿no? Fíjate, Víctor, que yo mientras te escuchaba, se me vino a la mente aquella frase que siempre decían, vamos a pensar fuera de la caja, pensar fuera de la caja, y resulta que terminaron pensando en la cajita que está dentro de la caja. Y allí en esa cajita que está dentro de la caja están revoloteando como un ratón tratando de salir. Pero ni siquiera están en la caja, están en la cajita que está dentro de la caja. ¿Por qué digo la cajita que está dentro de la caja? Porque al perder el foco, al verse desbordado el ego, ¿verdad? Y no encontrar un asidero entre la realidad y lo que yo pienso y lo que yo quiero y lo que yo digo, entonces se ha perdido la proporción de la situación en la que están encerradas.
Entonces yo creo que lo primero es reconocer el fracaso, tomarse un tiempo, depurarse y regresar reinventado. Eso es lo que debería ser el liderazgo, si es que puede regresar. Porque aquí hay un punto y es el punto número 2 que tocaba, que era los que están adentro, los que están afuera, los políticos que están adentro, los políticos que están afuera. Alrededor de la crisis venezolana se ha hecho un negocio. Tú recuerdas que eso lo discutimos varias veces, lo que significa el negocio de la pobreza, pues. O sea, termina articulando unas series de ONG que hacen de la pobreza un negocio y en consecuencia tú no quieres disminuir ese negocio, tú lo que quieres es atenuar ese negocio, pero que el negocio siga, pues. Bueno, lo mismo creo que ha sucedido con la crisis venezolana. La crisis política venezolana se ha transformado en un negocio muy rentable, porque la crisis política venezolana, los actores que están inmersos son un nodo de múltiples relaciones, es decir, son un nodo para relaciones de extracción, son un nodo para relaciones de inversión, son un nodo para relaciones de poder. Entonces, eso ya es un negocio en sí mismo. Quienes están ahí adentro ya son una corporación que trabaja con la desgracia de Venezuela. Entonces no les interesa tanto, ¿verdad? Llegar al poder, porque llegar al poder significa que te vas a tener que desgastar, porque vas a tener que articular, primero vas a tener que luchar para hacer de lo que todo está articulado, desarticularlo y volverlo a articular tú, lo que significa eso. Y segundo, que los beneficios que tú recibirías, bueno, sí, pueden ser mayores, pero tampoco los que recibes siendo oposición son malos. Ahí tienes tú los activos que tienes alrededor, que maneja el interinato, o que podría manejar el interinato, o que podría manejar un gobierno 2.0, son más de 15.000 millones de dólares. Ahí come todo el mundo tranquilito. Ah, no es lo mismo que tener el poder del país. No, no es lo mismo, pero tampoco está mal. Y es con mucho menos esfuerzo. Entonces, allí la claque política se ha configurado en una corporación de negocio. Pero por otro lado, Víctor, tenemos a la diáspora que se fue, que está alrededor de ella, que también configura una sucursal de ese negocio. No estoy hablando de los ciudadanos que emigraron y están haciendo vida en Estados Unidos, son parte de la oposición. No, estoy hablando de aquellos que siendo militantes de esas organizaciones se fueron y ahorita son peores. Para mí los peores son los mayameros. O sea, los mayameros son los peores porque pueden darle rienda suelta a sus estupideces porque no pagan costos. O sea, nadie los va a ir a buscar allá. O sea, no le van a tocar la puerta y los van a... Y entonces aquellos están desbocados. Ellos dicen cualquier barbaridad. Esa clase política que vive afuera, que vive o mejor dicho, esa clase de apoyo a la clase política, también tiene peso, es la que aupa esa representación que esta clase política ya podrida asume todo el tiempo, porque aquí pasa, aquí tenemos un fracaso de Guaidó y Guaidó sigue hablando. Leopoldo López fracasó estrepitosamente, todavía sigue siendo líder. Ledesma todavía sigue siendo alcalde. Con eso te digo todo. O sea, esto es una locura. Que la única manera de romperlo es decir, yo con ustedes no voy más. E identificarlos, ya que hablamos de simbolismo, como esa clase de políticos que destruyeron al país junto con el chavismo. Eso hay que hacerlo, eso es un trabajo que hay que hacer. Ahora, cuando tú te metes, ellos también tienen redes y tienen conexiones, y entonces ahí está el liderazgo político, ¿verdad? Que está en Venezuela, casi que tiene cero entradas con el presidente electo y aquellos que están en España, que están gozando un pullero, como fueron parte del interinato, pues son los que tienen más entradas. Ah, bueno, eso hay que analizarlo y eso hay que ponerlo en la mesa para el próximo liderazgo serio. Entonces, ¿qué pasa? Eso ahí ya tienes dos grupos, ¿verdad? El grupo de los políticos, el grupo de sus colaboradores, la diáspora que se fue, que no está metida en eso, ¿verdad? Pero que de alguna manera está permeada por estos mensajes, por estas comunicaciones de esa red de apoyo al fracaso. Y después está el liderazgo que se quedó aquí, que no ha entendido que el fracaso de Edmundo solamente es atribuible a ese liderazgo. Y los que están afuera
lo están utilizando ahorita, pero le vale tres que Edmundo fracase, porque más bien ese nuevo liderazgo, ese impulso, ese Capriles renovado en mujer, te va a desvanecer como se desvaneció Capriles. ¿Por qué? Porque prometiste algo, llevaste a la gente algo y fuiste extremadamente ineficiente para cumplir. ¿Por qué? Porque te fuiste a las mismas formas políticas que habían fracasado antes. Eso lleva a un tercer punto, que es lo simbólico. El régimen es muy simbólico, extremadamente simbólico. Lo que pasa es que el simbolismo del régimen es otro. El simbolismo que la oposición quiere colocar, y eso es lo primero que lamentablemente, yo no sé si en la Embajada de Argentina hay libros sobre hinchar o de la protesta no violenta para que lean cuáles son los fundamentos. Las protestas que tú hagas, ojo, las protestas no violentas no es de 3 a 5 nos pintamos la mano en la cara y nos vamos al Rosal, no. Es la afectación de la dinámica social y política que para quitar esa afectación a través de la violencia, la represión, de lo que tú quieras, le generes un costo al régimen. Si algo ha demostrado el régimen, por lo menos en el corto plazo, a lo mejor en el largo plazo sí, pero en el corto plazo es que no hay costos, no tiene costos por represión, no tiene costos, ¿ok? No hay un costo inmediato que tú digas, oye, va a hacer tambalear las bases del poder porque se van a sentir mal, porque se van a sentir presionadas, eso no existe. Entonces, al no existir, cualquier acto de la lucha no violenta, primero que no tenga un propósito, porque tú lo dijiste bien. ¿Cuál es el propósito de esta marcha? Mira, no, es que vamos a interrumpir el tráfico del mediodía y entonces eso va a generar un caos. Ah, bueno, ok, ahí hay un propósito, bien o mal. Pero ¿cuál es el propósito? Vamos a hacer, imagínate tú esta mamarrachada. Vamos a hacer una manifestación para entrar en la agenda del mundo, en la agenda del mundo, que el mundo está volteado hacia Rusia y Ucrania, ¿verdad? Putin tiene una pintura de labios que se llama misil intercontinental, ¿m? Y lo acaba de lanzar. Y entonces no, el mundo va a decir, dejen eso así, que no es tan importante, vamos a voltearnos al caso de Venezuela porque hay un poco de locos que tienen la cara como Wilson, el del náufrago, y vamos a ver qué está pasando ahí. Eso no, eso si tú te paras desde el punto de vista geopolítico, pero también te paras desde lo que significa la lucha no violenta, eso no tiene ningún sentido. O sea, yo no sé si fue una desesperación o es que se comió algún alimento que cayó mal y en ese desvarío se le ocurrió la maravillosa idea de decir, este es mi arma, un lápiz labial. Porque además lo que tú haces desde el punto de vista simbólico es degradar, desde el punto de vista simbólico, ni siquiera tienes un símbolo de poder o algo que es, hay una protesta simbólica que se dio a través del humor y fue muy efectiva, una lucha no violenta, pero es que el humor va a ir en contra tuyo, porque ahí está. Cuando te pregunten, agarra tu fusil, tú vas a decir, agarra tu pintura de labio. Ahora van a decir, ya no es el elenco del fracaso, sino el elenco Balmi. O sea, ya todo esto se convirtió en un gran meme, que por supuesto va a afectar a aquella persona seria que creyó en eso, porque le va a caer, o sea, la chispa del venezolano es brutal. Y frente a esto, porque además no solamente es que tú haces el ridículo haciendo eso, ¿no? Haciendo esa protesta de esa simbología, sino que además asusas diciendo, y ayer lo leí, cobardes al que no se pliegue. Entonces alguien dijo, bueno, pero ya va, cuando pasaron el asedio de la embajada. Bueno, pero nada, tranquilos, vayan a probar eso, píntense las manos del labial y salgan a espantar a los cuerpos de seguridad que están asediando. Y por supuesto que cualquiera con 2 dedos y medio de frente, eso es lo que va a pasar, porque tú y tú lo ponías en un post, en vez de convocar a la gente por un ideal, lo que estás haciendo es crearte enemigos por una estupidez. ¿Mm? Y otra cosa, porque creo que la gran reacción es, tienen miedo.
¿ok? El régimen, por ejemplo, tiene todavía muchísimas capacidades a la mano. Por ejemplo, el régimen sabe, porque el laboratorio cubano y el laboratorio nicaragüense lo han demostrado, que digamos, utilizar la represión y la judicialización de la política tiene costos limitados. Entonces, por la misma razón por la cual tú no intentas una demanda con alguien que te quitó $2,000, porque la demanda te va a costar más que los $2,000 que tú perdiste. Yo no estoy diciendo que eso sea moral. Yo estoy diciendo que así opera la comunidad internacional. Entonces tienes 2,000 presos políticos, se hacen las declaraciones del caso, se intentan, digamos, las medidas internacionales, pero tú sigues rampante, el feliz de la vida al frente del poder. Estas violencias internas, al final degradan al poder, sí, en el largo plazo, bueno, digamos que aquel que practica solo la represión y que no es capaz de dar bienestar a su país, termina siendo víctima de su propia apuesta de violencia. Pero eso es en el largo plazo y en todo caso eso tiene poco que ver con la comunidad internacional y el catálogo en donde la comunidad internacional coloque al país. Ahora, por otra parte, el régimen sabe dónde está colocado la comunidad internacional y sabe con quiénes puede contar y con quiénes no puede contar. Y ya sabemos que el régimen dice, bueno, me negarán los míos, yo todavía tengo Rusia, China, Irán, etcétera, que me van a apalancar y ya el régimen aprendió algo de la última etapa de las sanciones. Eso, digamos que debe ser parte del sistema de hipótesis. Ahora, que frente a cualquier cosa que proponga la oposición, la respuesta cuando sale el régimen al hostigamiento es que tiene miedo y esa es la respuesta de su debilidad, me parece que es una intentona de hacernos ver a todos los venezolanos con cara de pendejo. Entonces, llega, sacó una pintura de labios y el régimen le tiene miedo, así estará de débil que le tiene miedo a una pintura de labios. Miren, la verdad es que, de nuevo, porque es que este programa está dedicado a la mentira. Cada vez que usted intenta una interpretación banal, y esa es mi crítica de ayer a los estrategas de Boston, que salieron diciendo, yo sabía que era peligroso para un hombre casado llegar con su camisa blanca manchada de labios, ¿no? Ahora, pero yo no sabía, digamos, cuán poderosa podía ser una pintura de labios para el régimen que, miren, olvídense de eso. O sea, cuando plantean la política así, la política se convierte en un circo, en un juego de sombras chinas, en donde la verdad es que nada es como parece y la verdad es que yo creo que un componente fundamental de la política, además de la verdad, es la seriedad. Hay que tomarse en serio la política. Yo entiendo, yo entiendo, y lo dije ayer, las circunstancias de degradación psicológica que produce el encierro y la desesperación. Yo entiendo. Yo entiendo lo que eso significa para un partido lamentablemente perseguido, diezmado y asediado. Yo entiendo. Pero es que alguien tiene que decir, y esa es mi crítica, digamos, a las meretrices y madamas de los estrategas de Boston. Es que tú, si tú eres estratega, tú tienes que decir, esto no va. Tú no puedes aplaudirlo. O sea, tú no puedes, o sea, uno no puede el, conestar una circunstancia que tú sabes que no lleva a ningún lado, pero que además daña mucho la credibilidad del liderazgo. ¿Cómo se recuerda a Capriles? A Capriles se le recuerda porque dijo, miren, eh, desgasten su arrechera oyendo salsa. ¿Por qué? Porque eso no era una forma de protesta, porque eso era absolutamente impertinente para el momento, porque lo que estaba planteando era irrelevante, porque era una declaración de derrota que no fue capaz de decirla explícitamente. Ahora explíquenme cuál es la diferencia entre esa llamado y pedirle a los venezolanos, hombres y mujeres, porque si no son cobardes, que se pinten una mano roja en la cara y salgan a protestar. Díganme ustedes, o sea, yo no quiero que me digan nada, yo quiero que ustedes reflexionen.
más allá del compromiso emocional en el que ustedes están, si eso nos lleva a algún sitio. Si ustedes creen, por ejemplo, que si salen 100.000 personas con la cara marcada, el régimen se va a conmover y va a haber una hecatombe mundial de tal magnitud que va a cambiar la mirada hacia Venezuela y todos se van a confabular en contra del régimen, o si simplemente eso no va para ningún lado, que no sea que los 3 o 4 que se atrevan terminen presos, ¿no? O sea, es lo que yo quiero que se pregunte. Y ustedes pregúntense también si se reúnen 1.000 venezolanos en Miami y se pintan la cara, y 400 en Panamá y 600 en Madrid, y 4 en Chile. En fin, ustedes creen que con eso se está cambiando la condición de la mirada del país. O si alguien va a preguntar, hey, ¿cómo es que llegó la protesta política al nivel de estas payasadas? Mira, además, fíjate esto, ¿no? Lo habíamos hablado. O sea, la protesta tiene que tener un propósito y un propósito que afecte la dinámica del rey. Ajá, la protesta es el domingo. Creo que creo que el 1 de diciembre cae domingo. Este, es decir, es para que la mayoría de la gente que no tiene que trabajar, puede salir, ¿verdad? Estar tranquilo para ir a la protesta. Ya ya la convocatoria, ya la propia convocatoria es un fracaso, porque no estás afectando nada. Precisamente lo haces un día en que no afectes nada, ni siquiera al manifestante, porque si afectas al manifestante probablemente no vaya a ir. Aquí no tiene excusa, pues. Ve un domingo al parque, vamos a protestar. Eso por un lado. Después, lo más emblemático de la protesta es la protesta en sí misma. O sea, márcate aquí y ponte y sal, esta protesta es por aquellos que están privados de libertad y tal. Ajá. ¿Y cuál es la consigna? Ya basta, estoy cansado. O sea, unos lugares comunes que, por supuesto, no van a afectar en absolutamente nada. Y ahí es donde voy con el tema otra vez de la lucha no violenta. La lucha no violenta es no violenta físicamente, pero la protesta no violenta es muy violenta, o sea, extremadamente violenta. Y eso es lo que hay que analizar. Violenta para el que la recibe. Y esto, cero violencia, esto no tiene ninguna violencia ni simbólica ni de nada. Por supuesto no va a mermar al régimen. El régimen, como leía yo, y me disculpan a los que nos oyen la expresión, pero creo que está bien. El régimen está cagado, pero cagado de la risa. Es verdad. Y es verdad, cuando un ciudadano se para allí, es las preguntas que yo hacía. El no ir es de cobarde o el no ir es de cuerdo, que te estás dando cuenta que eso no lleva a ninguna parte. Porque además ellos mismos, al estar permanentemente construyendo mentiras, ellos mismos se volvieron una mentira. Esta dirigencia se volvió una mentira en sí misma. Miente cuando dicen estamos avanzando. No, todavía no han podido hablar directamente con el presidente electo de los Estados Unidos, para empezar. Tienen 2 o 3 aliados, pero 2 o 3 aliados no tienen la categoría que tienen los aliados geopolíticos del régimen. Entonces, mienten cuando dicen estamos avanzando. No, no estás avanzando. Que yo sepa, el régimen viaja y tú estás enclaustrada, estás escondida o estás en una embajada. Entonces, no veo de verdad avance. Y ahí quiero atar con una diferencia que para mí es importante que hace Aren entre la mentira clásica y la mentira moderna. La mentira clásica es que la hacían los sofistas, era para desvirtuar un hecho puntual de la realidad que todos habíamos, o que la gran mayoría había acordado que era verdad. Y entonces era puntualmente para desvirtuar ese hecho. La mentira moderna es peor, porque la mentira moderna, a través de la narrativa, trata de crear una realidad paralela. Y esa realidad paralela algunos la compran. El nazismo a través de su aparato de propaganda es un caso de estudio de esto. Pero a partir de allí, todo el mundo ya ha utilizado, y sobre todo en Venezuela, que el régimen
si algo ha propiciado el régimen es la creación de una realidad paralela a través de las mentiras y a través de su aparato propagandístico. Pero la oposición también. La oposición nunca habla, y tú lo decías la otra vez, y yo me quedé pensando, y dice, es verdad, la oposición nunca habla de fracaso. Ojo, habla de fracaso de un liderazgo a otro. Es decir, Borges puede hablar del fracaso de Capriles y Capriles el de Borges. Pero resulta que nadie habla de su propio fracaso, porque todo el mundo está construyendo en su narrativa esa realidad que es fabulosa que nadie fracasó. O sea, aquí no hay ningún político que haya fracasado, que haya dicho, mira, sí es verdad, vale, yo hice esta acción, tomé esta acción. La única persona que lo hizo, y no porque fue un tema de conciencia, sino porque se lo mandaron a hacer, porque en ese momento era este, un elemento que usaba una conspiración mayor, fue Chávez, y no porque lo haya hecho de manera consciente. Pero fíjate lo que le repercutió desde el punto de vista político ese acto obligado que él capitalizó hábilmente. Pero resulta que aquí ningún político ha dicho, mira, sí es verdad, esto fue, yo no sé qué estaba pensando. Yo no sé qué estaba pensando, fracasamos estrepitosamente, tenemos que regresar y tenemos que hacer otra estrategia. Y mientras eso no pase, usted sabe que ese político le está mintiendo, porque nosotros llevamos 25 años o 24 años de intentos de desalojar al régimen del poder fracasado, bien sea porque te eh, manipularon tu equipo, dígame la mesa de la Unidad Democrática, la MUD, cuando estaba Ramón Guillermo Abeleo de secretario y era la protesta estudiantil, que la MUD no tenía nada que ver. ¿Con quién se sentó el régimen a dialogar en un diálogo de paz? No fue con los actores que estaban allí, fue con la MUD, que no tenía nada que ver. Entonces, cuando el aparataje de la oposición no es el primer anillo de seguridad del régimen, es tan absurdo y tan inútil que lo que termina es fortaleciendo al régimen, porque todas las acciones se basan en apoyar esa oposición que es inútil, que es corrupta, que no sabe escoger sus colaboradores, no sabe escoger las estrategias, y entonces termina el régimen fortalecido. Después de si llega el 10 de diciembre, se juramenta Maduro y Maduro llega hasta el periodo completo, ¿quién sale fortalecido? Como tú decías, el régimen con cada sanción, con cada impedimento, lo que hace es rearticularse y fortalecerse. Entonces, cuando tú vas a jugar el juego, resulta que este tiene una cantidad enorme de eventos aprendidos y este otro lado sigue repitiendo las mismas estupideces de siempre, porque Mira, todo le porque ha fallado. hay que leer en términos del fracaso, en el tono del fracaso, por ejemplo, las negociaciones de Boston, de República Dominicana, etcétera, etcétera. Y uno de los grandes errores y desaciertos de ese grupo estratégico fracasado de Boston y de los políticos que así lo asumieron, es que legitimaron de un solo plumazo al régimen, porque esto de que el régimen es ilegítimo desde el punto de vista de base democrática, esto es viejo, ¿no? Esto es Claro, viejo, ha tenido varias etapas. Eso de impugnar moralmente los resultados electorales no es nuevo, es viejo. Ahora, los que legitimaron al régimen al punto de que vivió un episodio democrático, que fueron estas últimas elecciones, fueron ellos, que creyeron que el régimen era democrático. claro, Ahora, el 10 de enero, ¿qué van a decir? Bueno, volvemos a decir tal. Volvemos a decir que es ilegítimo. Eso ya lo sabían. claro. Es que el 2018 fue eso. El apoyo de Guaidó fue bajo la premisa. Que no se disputen, que forman parte del gran fracaso de percepción de la oposición. Por ejemplo, la transición de la enfermedad de Chávez. Mm, ¿Cuándo se murió o cuándo no se murió? ¿Ok? ¿Cuáles fueron las circunstancias alrededor de eso? O sea, en la juramentación, ¿usted recuerda todo esto? Ahora, lo que quiero decir es que la política tiene, para que tenga éxito algún día, debe tomarse en serio, debe tomarse en serio. Y para que esto termine siendo una referencia a lo de Uruguay, tienes que hacer contraste. El gran error de Álvaro Delgado fue que se quiso parecer demasiado al promedio del Frente Amplio y la gente votó por el Frente Amplio. Fueron 3 puntos. O sea,
esa sociedad está por, mira, el presidente de la calle Pou ganó por 0,5 puntos y hubo que hacer un recuento voto a voto que tardó aproximadamente 15 días. Y al final le reconocieron el triunfo y el Frente Amplio le cedió el poder al Partido Nacional y a la coalición republicana. Ahora, Álvaro Delgado, a mí me parece que hay algunos errores de diseño de su campaña, pero lo que a mí más me sorprendió fue haber seleccionado a una líder de izquierda extrapartido como vicepresidenta, y allí empezó a perder, porque es que tú no puedes parecerte a tus antagonistas, porque los antagonistas siempre van a ser más originales que tú. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la política venezolana? Que no quiere contrastar, nunca ha querido contrastar realmente. Y que el gran fracaso de los estrategas de Boston fue precisamente que crearon una ilusión democrática donde no había democracia y evitaron el contraste, y ahora se encuentra el liderazgo empantanado en más de lo mismo. O sea, tratando de bracear en una marea de fondo, en un mar de fondo, donde los salvavidas tienen nombre y apellido: Ledesma, Leopoldo, Guaidó, Smolansky, etcétera. Y tú dices, bueno, es que estos son los mismos de siempre y van a provocar los mismos resultados, con el perfeccionamiento de que buena parte de ellos viven de esto, Y no viven son de esto, salvavidas. viven de esto y por lo tanto salvavidas no serán. En todo caso, para lo que nos corresponde, salvavidas del país no será. No van a Exacto. ser. Digamos, juegan a ser duros, pero no son duros. Hacen transacciones. Y es Claro. que lo que los venezolanos por lo menos deben preguntarse. A mí me sorprendió, a mí me sorprendió de esa reunión que hicieron el sábado, lo transparentes que quisieron ser, y eso no puede ser sino a propósito, para decirle al gobierno cuáles eran las estrategias que iban a usar a partir de ahora. Lo hicieron por YouTube, ¿ok? Se lo dijeron a todo el mundo. Eso es creer que todavía en Venezuela hay democracia. Eso es no entender cómo se puede hacer una jugada política eficiente en un país como este. Y por otra parte, eso es, de nuevo, tener la ingenuidad de esperar que el régimen no te responda como te respondió. Respondió como es. Yo no estoy de acuerdo, por supuesto, pero respondió como acostumbra a responder. Y al final, digamos que lo trágico es lo lamentable, lo terriblemente triste que son estos desenlaces, ¿saben? Y al final, digamos, uno no desea que nadie caiga, ni uno más caiga en una peor condición en la que ya están, pero la verdad es que creo que alguien tiene que decir que en esas condiciones psicológicas no se puede dirigir la política de un país. Alguien tiene que decirlo. Por otra parte, María Corina en su último informe dice, estamos más fuertes que nunca, porque habló Blinken o habló el otro, Giorgia Meloni. Estamos, en todo caso, si ustedes quieren verlo así, tan fuertes como siempre, porque es que esos son apoyos que siempre hemos Siempre ha tenido. estado, claro. Ahora, lo que sí está claro, y con esto tal vez ya terminemos, es que él sale del gobierno un gran aliado de la libertad, que es Luis Lacalle Pou, con una fortaleza de convicción muy importante, el respaldo a la democracia venezolana. Bueno, sale el gobierno sustituido por aliados del régimen. El Frente Amplio es y ha sido siempre, y no creo que cambie, un aliado determinante en la comunidad eh, hispanoamericana del socialismo del siglo XXI, articulado perfectamente con el socialista Sánchez Castejón, con Lula, con Cuba. Dicen que el presidente que ganó es incluso más radical, la vicepresidenta es bastante extrema, y por lo tanto, bueno, se pierde ese aliado. Dirían ustedes, bueno, del tamaño de Uruguay, ¿qué cosa se puede ganar o se puede perder? Bueno, eso es lo que está por verse. Eso es Bueno, lo y además,
se pierde ese que lo sacaron durante mucho tiempo, hicieron viral las declaraciones del canciller de Uruguay en favor de Venezuela. Eso Así, se perdió, pues. O sea, sí, eso no está. Entonces, oye, qué bueno, un país como Uruguay, bueno, ni siquiera va a tener una vocería tan contundente. Pues, o sea, ya, si ya. el tema es mediático, lo perdiste. Bueno, mi querido Miguel, ¿algo más que quieras decir? Sí, yo creo que a tu reflexión puntualmente, la reflexión que acabas de hacer, yo creo que el ciudadano debe entender de una vez por todas que no puede seguir apoyando a un político que viva de la mentira, entre otras cosas, porque la mentira destruye ese espacio común, porque por supuesto la mentira, al ser construida, quiere ser la realidad y quiere ser impuesta como realidad. Eso de algún modo es imponer un pensamiento o una visión única y manipulada. Y eso destruye precisamente el pensamiento crítico, destruye la libertad de opinión, pero destruye el pensamiento crítico que necesitan incluso los propios políticos para poder calibrar las estrategias e incluso la narrativa, si está bien articulada o si está bien enfocada hacia un objetivo común. Y eso es lo que precisamente le falta al liderazgo. Dejó de escuchar las voces críticas para escuchar los ecos y ahora está atrapado en una pintura de labios. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden, pásense por patreon.com, Víctor Maldonado C. Aporten su colaboración para que sigamos nosotros reflexionando desde aquí y haciendo otras cosas que tal vez a ustedes les parezca interesante. Muchísimas gracias. Suscríbanse al canal de Mingo TV por YouTube. Denle like al programa. Dejen sus comentarios que nosotros siempre los leemos y toquen la campanita para estar pendientes de los próximos episodios. Saludos a todos y feliz última semana del tiempo ordinario antes de Adviento y feliz última semana del mes de noviembre. Saludos. Saludos.